Todos los días puedes ver a las 9 horas, 17 horas y 22 horas el programa Coronavirus, la pandemia. Una hora de noticias actualizadas por las agencias informativas más importantes del mundo. Coronavirus, la pandemia. Transmisión colaborativa con el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México, para América Latina. Todos los días, a las 9 horas, 17 horas y 22 horas. Coronavirus, la pandemia. Por la televisión digital de Villa Mantero. Transmite Villa Mantero, televisión y radio digital. Portal de noticias, villamantero.com.ar. Villa Mantero TV, Entre Ríos, Argentina. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos en el inicio de este programa especial. Nos trasladamos hasta Roma, Italia, desde la ciudad de Los Ángeles. Declaró estado de emergencia y viajamos ahora hasta Colombia, nuestro enlace acostumbrado hasta Ginebra, Suiza. Este virus estará con nosotros durante un largo tiempo. 2.000 personas enfermas del COVID-19. 2.434 hospitalizados. Ya hay unos 3.300 contagiados. El cierre de los colegios. En China hay más de 3.000 muertos. El número de infectados podría dispararse. Otro factor de riesgo. Y dificultad respiratoria. Pregunta concreta, ¿es pandemia o no lo es? Proteger al personal médico, al personal de salud. Es una enfermedad indistinguible de otra enfermedad que causa infecciones del tracto respiratorio superior. Posibilidad de que el paciente tenga infección por coronavirus. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos del segundo análisis de cálculo matemático epidemiológico mundial. ¿Se está logrando o no que la pandemia avance de manera más lenta? Hoy estaremos reparando sobre este tema. También estaremos haciendo un paréntesis o un espacio para hablar de Brasil, donde los casos avanzan peligrosamente y podrían convertir a este país en el nuevo epicentro de la pandemia. Austria es uno de los países europeos donde ya se levantó el confinamiento. Haremos un enlace hasta Viena para ver cómo les ha ido en estas casi 2 semanas de regreso a la llamada nueva normalidad. Y también hablaremos de Wuhan, donde luego de levantar la cuarentena el pasado 8 de abril, el pasado fin de semana, fueron detectados nuevos casos en esta ciudad. También iremos a Tegucigalpa, en Honduras. Así que bueno, es un programa amplio con muchos temas. Le invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora.
Iniciamos la pandemia COVID-19, mantiene su pico más alto a pesar de los pronósticos de las naciones que aseguran algunos ya están terminando o están aplanando esta curva. El mundo llegó a 4.180.000 personas enfermas por COVID-19 con cerca de 286.000 defunciones y 1.456.000 recuperados. Desde marzo, la pandemia ha tenido un ascenso mayúsculo en países de Europa, segundo brote epidémico. Italia, Francia y España siguen ocupando los primeros lugares a nivel mundial después de Estados Unidos. Tercer brote epidémico, manteniendo el primer lugar por número de casos hasta la fecha, con 1.347.388 enfermos, con 80.400 decesos. La curva epidémica se alza en cuestión de minutos y conforme avanzan los días, la extensión es mayúscula. Cada país ha tenido su cálculo epidémico por COVID-19 basado en varios indicadores como son personas con enfermedades, casos sospechosos, personas confirmadas, decesos y recuperados. Sin embargo, están a contrarreloj para disminuir los contagios y evitar una segunda o tercera ola de la pandemia COVID-19. América Latina se perfila en cuarto brote epidémico. Brasil con 169.143 casos con 11.625 decesos y México con 36.327 personas confirmadas y 3.573 muertos, ocupando los primeros lugares, comenzando a tener la curva más alta. A pesar de las medidas impuestas en las naciones para combatir al SARS-CoV-2, la COVID-19 sigue retando al mundo. Aunque comienzan algunos países a tener una desescalada, el virus ha envuelto el globo terráqueo tan rápido que el riesgo de mantenerse se prolongará hasta las siguientes estaciones del año. En el historial de China, donde surgió el virus cuya tasa de letalidad global es de 7%, tardó casi 6 meses para estar ahora en la posición número 11 a nivel mundial, de acuerdo al mapa de la Universidad Johns Hopkins. Esto podría poner en la lectura epidémica que los países europeos, iniciando el segundo semestre del año, podrían tener una línea descendente sostenida. En cambio, la región América se estaría alcanzando su nivel bajo para agosto. A pesar de las predicciones matemáticas epidemiológicas de ralentizar la curva, mientras no haya un tratamiento específico para tratar a los pacientes, se tenga las confirmaciones de casos positivos y un sistema de salud integral para la atención de pacientes, el panorama mundial sigue siendo desolador e incierto por la COVID-19, informó Isaura López Villalobos. En medio de este panorama amplio que ya nos ha descrito nuestra compañera Isaura López en esta pieza informativa de introducción al tema, la Organización Panamericana de la Salud insiste en que el reto principal de América Latina es disminuir los casos graves. El nuevo coronavirus llegó el 26 de febrero a América Latina, con un caso confirmado en Brasil, en medio de una alarma mundial ante el incremento poco a poco de contagios. Para abril, los enfermos de COVID ya estaban en todo el continente. El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Gervas Barbosa, advirtió que la transmisión de la COVID-19 se sigue acelerando en América Latina. Advierte que en las próximas semanas la región va a tener un incremento en casos graves y se van a necesitar camas en terapia intensiva y ventiladores. América Latina y el Caribe registran ya más de 20.000 muertes por la COVID-19. Estados Unidos cuenta ya con más de 80.000 muertos. Brasil es el país más afectado de América Latina, ya que registra más de 11.000 fallecidos, mientras que Estados Unidos se ubica como el país más afectado del mundo. El objetivo, dice el subdirector de la OPS, es reducir la velocidad de transmisión para que los servicios de salud no agoten su capacidad. Este es el principal objetivo hoy en América Latina, informó Rocío López Fonseca. Y como siempre es un gusto recibir en este espacio, en esta mesa de trabajo, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido, como siempre un gusto.
Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor. Bueno, pues hoy hablaremos de los cálculos matemáticos que poco a poco han surgido, bueno, desde el inicio de la pandemia. Incluso aquí hicimos o presentamos uno que realizó la Universidad de Guadalajara y que, por cierto, ha sido bastante cercano a conforme se ha venido desarrollando esta pandemia. Y quisiera empezar, doctor, preguntándole, a 4 meses de la pandemia, ¿cuáles son los países que realmente han logrado ralentizar esta pandemia? Bueno, yo creo que uno de los países que de forma más rápida lograron dar control epidemiológico a esta enfermedad fue Corea del Sur. Singapur fue otro país cuya actuación seguramente dio a lugar una más rápida ruptura de la curva epidemiológica, y algunos países europeos, particularmente de Escandinavia, lograron también de forma rápida romper con la curva epidemiológica. Los países que, por el contrario, tuvieron mayor afectación, China, de igual manera, habiendo sido el primer epicentro de la enfermedad, tuvo un control razonablemente bueno, adoptó medidas de aislamiento social de forma temprana, pero además las hizo con mucha disciplina, incluso en momentos auxiliándose pues de la fuerza pública, y también la realización de múltiples pruebas, de una cantidad suficiente de pruebas, con el propósito de tener ruptura también de los círculos de transmisión y las cadenas de transmisión. Esto han sido posiblemente los escenarios más positivos. Por supuesto que hay algunos otros países que han tenido menos impacto. No sabemos exactamente si porque están aplicando también pocas pruebas o si realmente no han tenido una cantidad importante de infecciones, como el caso de Kuwait, por ejemplo, que de alguna manera también han tenido contención de la enfermedad. La India tiene pocos casos, insisto, tiene zonas de alta concentración poblacional, sin embargo el reporte es de pocos casos, aunque hicieron cierre de fronteras de manera muy temprana, y es posible que eso haya influido. En este tema de la contención de una epidemia o de una pandemia, juegan muchísimos factores. Uno, el factor movilidad de la población. Número 2, juega mucho el factor de las concentraciones poblacionales. También aquí el factor relacionado con la detección temprana, el aislamiento y la detección también de los contactos que podría haber tenido un paciente, pues son factores fundamentales. Y entonces también esos factores son ingredientes clave para los sistemas de proyección matemática de cómo se va a comportar una curva epidemiológica en tal o cual región. Claro. Doctor, ahora que describía usted los diferentes escenarios, recordaba que hace algunos días nuestros compañeros corresponsales de la agencia EFE en Alemania mencionaban cuáles habían sido, digamos, algunos de los aspectos que ellos consideraban habían propiciado que Alemania fuera relativamente un caso exitoso en medio de Europa, no tan con casos el número tan alto como en otros países, no hubo, digamos, esta saturación de hospitales, están regresando poco a poco ya a la llamada nueva normalidad. Y bueno, entre otros factores decían la disciplina que mantuvo la población, la aplicación de pruebas masivas como los grandes factores, pero luego también me llamaba la atención que un funcionario de Alemania había dicho, o quizá simplemente tuvimos suerte, lo cual también hemos visto, digamos, en algunos países donde quizá no se han pues abocado tan a fondo en estos aspectos
como la aplicación masiva de pruebas o la disciplina de la población, y sin embargo no está registrando casos tan altos como en otros países, doctor. Puede ser, Belén. Sin embargo, desde el punto de vista biológico y sociológico, sí hay factores, pero inequívocamente participantes de este fenómeno. Lo decíamos de alguna manera en días pasados. Por ejemplo, hay sociedades que ya por su propia cultura nacen, crecen con elementos muy básicos, por ejemplo, de guardar el espacio, mi espacio, y respetar el espacio de los demás, el espacio físico. Y entonces hay lugares en donde por naturaleza no hay aglomeraciones o hay menos, y si hay que hacer una fila, de antemano las personas guardan una distancia, y siempre lo han hecho en algunas culturas, y en otras no, en otras es la cercanía, el calor humano, pero que tiene también sus consecuencias, como lo hemos advertido, ¿no? Claro, sí. Sin duda alguna, lo decíamos ya, doctor, sobre todo en las culturas latinas. Quisiera, doctor, si me lo permite, regresando de la pausa, entrar de lleno ya propiamente a cómo se elabora un modelo matemático, sin que pretendamos aquí dar una clase a fondo, pero sí explicarle a la gente por qué los modelos matemáticos se han vuelto tan importantes, por ejemplo, en el caso de la epidemiología, y cómo es que estos han funcionado desde hace mucho tiempo. La pregunta que usted se planteaba, doctor, al principio, ¿cómo es que se puede predecir en qué momento un país va a alcanzar su número más alto de casos, y también cómo poco a poco va descendiendo? Y podríamos revisar, si le parece, doctor, también algunos modelos que han presentado los diferentes países. Claro. Con esto regresamos después de la pausa, recordándole las formas de hacer contacto, @canal44 TV, en Twitter y Facebook, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Transmite Villa Mantero, televisión y radio digital, Entre Ríos, Argentina. Vamos hasta Ginebra, Suiza, nuestro enlace acostumbrado, donde nuestro compañero Antonio Broto nos actualizará información de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo más reciente que ha dicho este organismo? Antonio, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud acaban de confirmar hace escasas horas que América es el continente del mundo con más casos de COVID-19, dado que sus 1,74 millones de contagios han adelantado a los 1,73 millones de Europa, que durante casi 3 meses fue la zona más afectada del planeta. El viejo continente era desde mediados del mes de febrero el epicentro de la epidemia, en palabras del propio director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pero el mayor número de casos diarios en las últimas semanas en América, con países como Estados Unidos, Brasil, México, Perú o Canadá especialmente afectados, ha cambiado diametralmente la situación global. Según las cifras de las redes sanitarias nacionales, ligeramente superiores a las de la OMS, Estados Unidos es el país del mundo con más infecciones, 1,3 millones, Brasil el octavo, 169.000 casos, y Canadá el 13º con casi 70.000 infecciones, una cifra a la que también se aproxima Perú. Pese al mayor número de
de contagios, los fallecidos por COVID-19 en el continente americano, que el lunes superaron la barrera de los 100.000, son significativamente menos que los cerca de 160.000 registrados en el continente europeo. Estados Unidos ha confirmado más de 80.000 fallecidos, por 11.000 en territorio brasileño y casi 5.000 en Canadá, destacando también la cifra de más de 3.500 muertes en México. Pese a las cifras, varios países americanos están ya elaborando planes de relajación de los confinamientos y otras medidas tomadas con anterioridad para frenar la expansión del nuevo coronavirus. Ante la desescalada sigue habiendo un temor a que haya rebrotes, ante lo que la OMS ha subrayado que con un sistema capaz de detectar nuevos casos, rastrear contactos y aislarlos, se puede evitar esa segunda ola. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Y luego de levantar la cuarentena el 8 de abril en Wuhan, donde surgió esta enfermedad, el pasado fin de semana fueron detectados nuevos casos. China reportó 6 casos nuevos de COVID-19 en Wuhan, el punto donde surgió la COVID-19 luego de casi un mes de volver a la nueva normalidad. Son personas entre los 29 y 89 años de edad, todos de la misma calle en la comunidad de Sanmin. Por ello, el nivel de riesgo del distrito se ajustó de bajo a medio, según reportes de la agencia Xinhua. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud señaló que Corea del Sur, China y Alemania han visto resurgir casos al levantar las medidas, aunque han podido controlarlo. China pasó de ser el epicentro de la COVID-19 al lugar 11 en el número de contagios, con el 2% de los casos. De los 43 países que restringieron movimientos parciales o totales de personas para contener la COVID-19, 32 de ellos ya están flexibilizando la cuarentena. Sin embargo, la situación sigue siendo muy frágil, señaló Hans Klug, director regional de la Unión Europea de la OMS. Los países de la región pudieron haber actuado con mayor rapidez, reconoció Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y el vicepresidente de la Comisión Europea. ¿Qué harían ustedes, digamos, si estuviéramos en el minuto cero de esa crisis? ¿Qué es lo que deberíamos haber aprendido para la próxima, señor Borrell? Pues si en el minuto cero hubiéramos tenido la información que tuvimos después, probablemente hubiéramos hecho lo mismo, pero más a prisa, más rápido. Desde el punto de vista de las competencias de la Comisión, en pocos días se hizo todo lo que se podía hacer. Quizá hubiéramos podido hacerlo algunos días antes, haber llamado más a la coordinación entre los estados. Ahora el top 10 de contagios por coronavirus está conformado por Estados Unidos, España, Reino Unido, Rusia, Italia, Francia, Alemania, Brasil, Turquía e Irán, informó Elizabeth Ortiz. Y ya lo decía hace algunos momentos, la Organización Mundial de la Salud, América avanza peligrosamente a convertirse ya en el epicentro de esta pandemia, y es que con casos como Estados Unidos y recientemente Brasil, donde el número se ha aumentado de manera considerable, y podría ser Brasil precisamente el próximo epicentro de esta pandemia. La COVID entró a América Latina por Brasil el pasado 26 de febrero con el primer caso reportado. Brasil se está convirtiendo en el epicentro de la pandemia en América Latina. El viernes pasado registró por tercer día consecutivo más de 600 muertes. Con esto, los fallecimientos rebasan los 9.260 y más de 136.500 contagios reporta el Ministerio de Salud brasileño. El secretario de Vigilancia Sanitaria del ministerio, Wanderson de Oliveira, reconoció que continúan los problemas crónicos desde que inició la crisis del coronavirus. No se realizan tests suficientes, hay un cuello de botella para procesar los análisis y tampoco logran centralizar los resultados de los tests rápidos para incluir los realizados por los estados y la red sanitaria privada. Investigadores brasileños en conjunto con la Universidad Johns Hopkins y de Oxford indican que Brasil será el nuevo epicentro global de la pandemia. Los investigadores compararon las curvas epidémicas de Brasil y de Estados Unidos, considerado el actual epicentro, y vieron que las tasas de mortalidad siguen un aumento exponencial similar al de la Unión Americana. Estiman que las muertes pueden alcanzar las 64.300 hasta el 9 de junio en el escenario más pesimista y las 31.300 en el más optimista. El estudio toma en cuenta la tardanza en la notificación de casos en Brasil, como la razón por la que las cifras oficiales aún no son tan elevadas.
El secretario de Vigilancia Sanitaria admite que hay más de 90,000 test para identificar COVID-19 en espera de ser procesados. Brasil realizó cerca de 1,600 tests por cada millón de habitantes, mientras que Estados Unidos realiza 20,000 y algunos países europeos rondan los 30,000. El presidente Jair Bolsonaro y sus aliados siguen haciendo campaña contra el aislamiento, afirmando que no sirven para desacelerar los contagios, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestra charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hoy analizando los diferentes modelos que se ha presentado en el mundo precisamente para ver cómo será el comportamiento de esta pandemia. ¿Cómo se elaboran estos modelos, doctor? ¿Cuáles son, digamos, los elementos que se toman como referencia para saber cuál será la ruta que tomará la pandemia en cada uno de los países? Son modelos matemáticos. Habitualmente se realizan de forma conjunta entre epidemiólogos, matemáticos y también clínicos. De hecho, la epidemiología es una de las disciplinas más importantes para la salud pública, y la epidemiología echa mano frecuentemente de la estadística y de las matemáticas, no solo para la predicción de fenómenos epidemiológicos, sino para la medición en primera instancia de fenómenos de esta naturaleza que pueden o están afectando a la salud pública. Estos modelos en general toman en consideración tres variables. Una variable es las personas infectadas. La siguiente es las personas susceptibles de infectarse, y el tercer elemento para una ecuación toma en consideración a los recuperados. Por eso uno de los modelos básicos que han utilizado los matemáticos es el conocido como SIR o SIR: susceptibles, infectados, recuperados. Sin embargo, hay variantes de estos modelos. Algunos incorporan en estas ecuaciones, por ejemplo, a los pacientes que se encuentran en tratamiento. Por ejemplo, cuando los tratamientos son específicos y además dan grandes resultados desde el punto de vista terapéutico y de seguridad, ahí puede entrar esa variante, porque de alguna manera se puede también calcular el número de personas que se van a curar derivado del tratamiento al que están siendo sometidos. Otro modelo, por ejemplo, también incorpora lo que conocemos a los grupos de inmunidad efectiva o de inmunidad cruzada, y entonces al incorporar esa otra variable se puede tener un resultado diferente, más acercado a la realidad a través de la predicción. En general, se deben considerar también los siguientes factores. Hablábamos, por ejemplo, en muchos momentos del periodo de incubación, el que transcurre entre la infección y la aparición de la sintomatología. También se utiliza como ingrediente fundamental el número de personas que un caso índice va a contagiar. Y eso lo tenemos perfectamente definido para el caso de COVID-19, que es 2.7 aproximadamente. Una persona habrá de generar infección en 2.7. Pero aquí viene la parte que considero más importante de estos modelos matemáticos de predicción: el comportamiento poblacional o las medidas adoptadas ante un fenómeno epidemiológico. Por ejemplo, tú tienes que identificar ante un escenario en el que logras que la población tenga aislamiento social
en tal o cual porcentaje, ¿cuál va a ser la predicción? Sin ninguna intervención social, ¿cuál va a ser la predicción? Y con un cumplimiento alto de aislamiento social y prevención personal, ¿cuál va a ser la predicción? Cito un ejemplo muy rápido. La sala de situación, a través de los matemáticos que han trabajado modelo de predicción para el estado de Jalisco, ha sugerido que para el 15 de mayo, que está muy cerca, si la población sigue cumpliendo con las medidas de aislamiento social, por lo menos en un 60%, estaremos en alrededor de los 800 casos. En este momento ya hay un poco más de 800 casos. Todos los modelos tienen más o menos variaciones. Pero, por ejemplo, si ese aislamiento social bajara a solamente el 50%, tendríamos el riesgo de que para alrededor del 15 de mayo, Jalisco pudiera tener 6.900 casos confirmados. Y si este porcentaje de aislamiento social estuviera en 40% o menos, entonces la estimación sería de casi 40,000 casos. Es decir, juega mucho la intervención social preventiva que se implemente en una determinada región. China, por ejemplo, a sus ecuaciones de predicción incluyó la movilidad aérea interna de lo que es la China continental, pero también incluyó la movilidad aérea internacional. Y seguramente lo recordarás, Belén. China tomó la decisión de cerrar y cero movilidad en un periodo de tiempo aérea, tanto local como internacional. Ellos visualizaron que ese podría ser un factor de crecimiento desmedido de su fenómeno pandémico, ¿no? Entonces, la epidemiología precisamente tiene que prever, y no solamente a través de la ecuación matemática de predicción, sino todos los fenómenos que están alrededor. Aquí, por ejemplo, ¿qué entraría en una ecuación determinada? En las semanas Santa y Pascua, para México es una tradición que los connacionales que viven en los Estados Unidos viajan a visitar a su familia. Entonces, poco antes, en una predicción matemática, se tiene que analizar ese fenómeno. ¿Cuántos han venido históricamente? ¿Qué probabilidad de infección tienen cuando en Estados Unidos está en este momento el epicentro de la enfermedad? ¿De qué estados de la Unión Americana? Entonces, concluyo este primer comentario diciendo que no son categóricos los resultados de una determinada ecuación de probabilidad epidemiológica, que son acercamientos importantes, pero que en la medida en que tienes más variables controladas e incorporadas a ese análisis, tienes mayor probabilidad de buena predicción. Y último punto, cuando han ocurrido muy pocos casos en una determinada región, es muy difícil hacer un modelo de predicción. Cuando ya han ocurrido muchos casos, tú ya vas viendo incluso en la curva real cómo se ha venido comportando la enfermedad en el periodo de tiempo transcurrido, y entonces esa curva en automático tiene una predicción por sí sola. Claro, de nueva cuenta, entran fenómenos añadidos y tú puedes decir, bueno, en tal fecha se hizo tal decisión, por ejemplo, del cierre de actividades escolares presenciales, y por lo tanto esta tendencia que iba teniendo la curva, bueno, se va a modificar.
Doctor, regresamos precisamente con esto que menciona, cuando ocurren pocos casos, Sí. cuando hay pocos casos en un modelo. Con esto regresamos después de la pausa. Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Transmite Villa Mantero, televisión y radio digital, portal de noticias villamantero.com.ar. Villa Mantero TV, Entre Ríos, Argentina. Viajamos hasta Austria, ahí se encuentra Jordi Kusch, él es corresponsal de la agencia EFE en este país. Jordi, qué gusto saludarte. Hace apenas algunos días hablábamos contigo y nos hablabas de esta decisión de levantar el confinamiento poco a poco. Cuéntanos qué ha sucedido desde entonces. Buenos días, Belén, un gusto saludarte. Pues en Austria la situación sigue en la senda de la estabilidad y recuperación hacia una plena normalidad, una nueva normalidad. Hace ahora un mes que el gobierno empezó abriendo primero las tiendas pequeñas, luego también las grandes y los servicios como peluquerías. Y ahora el país se encuentra ante el siguiente gran paso, la apertura de restaurantes y museos este viernes y de colegios el lunes próximo. A fin de mes abrirán además los hoteles. También acaban de anunciar la renovación de la Liga Profesional de Fútbol para la primera semana de junio, siempre bajo estrictos controles sanitarios que van a servir también para ver cómo se puede ejercer deporte a nivel aficionado. Eso sí, los gimnasios siguen aún cerrados, igual que los teatros y cines. En cuanto al deporte aficionado, ya se permiten casi todas las actividades al aire libre, como el tenis, el fútbol o el atletismo, pero siguen prohibidos los deportes de contacto físico directo, como por ejemplo el judo o el básquetbol. Pero al margen de todo esto hay una gran incógnita en Austria o en Europa en general, que es qué hacer con el turismo con las fronteras europeas cerradas por la pandemia. Varios países están intentando salvar sus temporadas de turismo, sobre todo, digamos las del verano, con acuerdos bilaterales para dejar entrar a turistas de otros países. Sin embargo, la Comisión Europea ya ha dicho que no va a permitir eso, que solo va a permitir acuerdos generales que no discriminen a ningún país. La idea en todo caso es que los países con una evolución similar en la pandemia puedan abrir paulatinamente sus fronteras y la gente pueda volver a viajar de un país a otro. Así estamos en estos momentos. Estoy a disposición para cualquier pregunta. Sí, Jordi, hablabas precisamente de un paso muy importante que darán este próximo viernes, ni más ni menos que la reapertura de colegios y la realización ya de eventos que implican una mayor concentración de personas. ¿Se ha hablado de la manera en que tendrán que acudir, digamos, los alumnos a la escuela o quienes quieran ir a un espacio de mayor concentración, si se deberán de tomar en cuenta algunas disposiciones? Sí. O sea, por ejemplo, en el tema del fútbol, esto no lo he dicho antes, todos los partidos serán a puerta cerrada. O sea, las 10 jornadas que quedan de la liga será sin público. Por ejemplo, en los museos, esto muy concreto, que empieza el viernes, pueden entrar solo una persona por cada 10 metros cuadrados. O sea, son sistemas bastante complicados, habrá que calcular exactamente qué superficie disponible existe y habrá que contar la gente y solo poder entrar el máximo posible. O sea, si un museo tiene 5.000 metros cuadrados, pues podrán entrar 500 personas. Con los colegios, lo que aquí se ha hecho es similar a otros países europeos, es dividir las clases en dos,
y que vayan unos niños de lunes a miércoles y otros niños jueves y viernes, y la semana siguiente pues al revés, para por lo menos salvar un poco lo que queda aquí del año escolar. Y lo que dicen algunos analistas aquí también es para ver un poco cómo funciona esto del colegio en medio de restricciones sanitarias de cara al septiembre, cuando empiece el año escolar siguiente, donde se cree que todavía serán necesarias también medidas restrictivas en cuanto a lo sanitario. Estas medidas que estuvimos instaurando prácticamente todo el mundo, el uso de cubrebocas o mascarillas, el uso de geles, la sanitización de prácticamente todos los espacios públicos, son medidas que al menos en Austria por ahora continúan, digamos que también llegaron para quedarse al menos durante algún tiempo. Sí, por supuesto. O sea, el uso de mascarillas sigue obligatorio en el transporte público, en cualquier establecimiento a puerta cerrada, o sea, en una tienda. Los restaurantes, por ejemplo, muchos o la mayoría lo que van a hacer es ofrecer sus servicios en terrazas. Piensa que aquí está empezando el verano, no tanto como en el sur de Europa, pero también, o sea que la gran esperanza del sector gastronómico es ofrecer sus servicios al aire libre, donde, y ahí coinciden todos los expertos en Europa y en todo el mundo, la posibilidad de contagio es muy inferior o casi inexistente. O sea que hay que aprovechar el aire libre para poder recuperar un poco la normalidad plena, sea en lo gastronómico, pero también incluso en actividades escolares. Se está instando a los colegios también a hacer clases al aire libre para dar más espacio y evitar a toda costa los contagios. Jordi Kusch, corresponsal de la agencia AFE en Austria, ha sido un gusto escucharte, dialogar contigo, y ya estaremos retomando esta conversación posteriormente. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a ustedes. Jordi Kusch, colaborador además de este espacio, pues con este modelo, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, vaya que Austria ha salido relativamente rápido, lo ha hecho bien, y escuchábamos ya la reincorporación paulatina, lo cual pues ojalá que pronto suceda en la mayoría de los países, que se haga también de manera con todas las medidas posibles de seguridad para no tener al menos rebrotes tan altos, porque de que llegarán los rebrotes, llegarán, solamente cuidemos que no sean tan altos, ¿no, doctor? Sí, creo que es una muy buena reflexión. Fíjate, el caso de Austria es un caso muy cabal en términos del logro de romper la curva epidemiológica en relativamente poco tiempo. Adopción de medidas que hemos comentado, pero también mucha disciplina de parte de la población. Islandia, Nueva Zelanda, dijimos sur de Corea, Corea del Sur, son Luxemburgo también, de los países que lograron una contención relativamente rápida de la epidemia por medidas adoptadas de esta naturaleza. Islandia es un país con una población muy pequeña, pero ahí, por ejemplo, el fenómeno fue un poco diferente. Le hicieron pruebas a toda la población, toda. Pudieron muestrear con PCR incluso a toda la población y con prueba de anticuerpos. Entonces, muy rápido caracterizaron a los enfermos, a los infectados asintomáticos, a los recuperados, y prácticamente actuaron en consecuencia de forma individualizada. Pero bueno, pues es un país con una pequeña población, ¿no? Los países con grandes poblaciones, como el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil o el caso de México, son mucho más difíciles para muestreos de esta naturaleza, ¿no? Claro. Doctor, ¿qué pasa con aquellos casos donde se han registrado, un número no tan alto? ¿Qué tanto puede dificultar a los matemáticos, a los epidemiólogos, poder hacer una predicción? Y sobre todo también, ¿qué pasa con aquellos ciudades o países cuyo pico más alto es un poco como más extenso, como que es más largo en el tiempo, doctor? Sí, indudablemente, y lo han
señalado los expertos en la realización de estos modelos matemáticos, mientras menos casos tienen, mientras más dispersos están en el tiempo y en la región geográfica, es más difícil hacer el modelo predictivo. Cuando ya hay más casos y se identifica una tendencia, es un poco más fácil, no es de cualquier forma cabalístico el realizar este modelo predictivo, pero de cualquier manera se puede realizar. Y cuando se tiene posibilidad, insisto, de cubrir otras variables, entonces se puede tener más acercamiento a el número de casos que se van a presentar en un determinado tiempo. Por ejemplo, ayer presentaba el subsecretario Hugo López-Gatell una información relacionada con el municipio de Guadalajara y hablaba de que los pocos casos que se han presentado hasta el momento en Jalisco y en algunos de los municipios, incluido Guadalajara, que es el municipio que dentro del estado de Jalisco ha tenido mayor número de casos. Él decía, va a ocurrir que de acuerdo al modelo matemático podrá presentarse un incremento en la curva, que no, al ver la imagen, no es un pico, sino un incremento en la curva a manera de una meseta, pero más adelante en el tiempo, posiblemente en junio. Eso de alguna manera denota que se han hecho cosas muy positivas, tanto en Jalisco como en el caso del municipio de Guadalajara, y que se han hecho cosas muy positivas por lo que, en lugar de tener un pico muy alto en estos momentos, lo cual podría saturar a los hospitales y al sistema de salud, da la impresión de que estuviera dosificándose el número de casos que se presenten a lo largo del tiempo, y con ello se pueda atender de forma más adecuada y oportuna, sobre todo a los casos graves, que es algo en lo que también hay que concentrar mucho la atención. Esperemos que no ocurra ni siquiera ese incremento, aunque sea una curva, digamos, aplanada, o aunque sea solamente una meseta, esperemos que no ocurra. Pero si, por ejemplo, ese modelo de predicción es válido, tenemos entonces un periodo de tiempo para que no perdamos la disciplina en lo relativo a las medidas de protección y a las medidas de aislamiento social. Curvas, digamos, más largas, doctor, sí, sin estos picos, pero también hay que decirlo, con un gran esfuerzo de la población, sí, porque hay que mantenerse más tiempo con estas medidas de aislamiento. Es decir, si queremos no desbordar los hospitales, depende de nosotros y de la paciencia que tengamos para quedarnos un mayor tiempo en casa. Así que bueno, con esto y mucho más regresaremos después de la pausa, doctor. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo ir al médico? Sí, solo si se trata de una situación de emergencia que no puede resolverse mediante una consulta vía telefónica o videollamada. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Transmite Villa Mantero, televisión y radio digital, Entre Ríos, Argentina.
Estamos de regreso en este programa especial y mire, curiosamente hoy hemos visto lo que ha ocurrido en diferentes países, desde Austria, Brasil, Estados Unidos. Hay otro caso también muy interesante que ha llamado la atención, lo que está ocurriendo en el Reino Unido con su primer ministro, Boris Johnson. Continúan pues con algunas medidas que le han generado críticas por el manejo de la pandemia y ahora con las medidas que ha anunciado para la llamada desescalada, es decir, el regreso paulatino a la llamada nueva normalidad. Reino Unido se convirtió en el centro de atención en Europa debido al manejo de la pandemia y al superar a Italia en el número de muertes por la COVID-19. En el top 5 de pérdidas humanas se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España y Brasil. De acuerdo con la información de la Universidad Johns Hopkins al 11 de mayo, Estados Unidos llegó a 79.825 decesos, seguido por Reino Unido, que acumuló 32.140. El primer caso de coronavirus que registró el gobierno británico fue reportado el 31 de enero, pero hasta el 23 de marzo el gobierno impuso restricciones al tránsito para contener los contagios. 4 días después de imponer esas medidas, el primer ministro británico Boris Johnson dio positivo a COVID-19. Incluso por complicaciones tuvo que ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Justo el día que salió del hospital, el 12 de abril, Reino Unido tuvo el mayor de los contagios con 8.719 casos. En el quinto mes de la pandemia, llegó a la cifra de 224.327 contagios. Este fin de semana, Boris Johnson anunció 3 fases para relajar la cuarentena. La primera consiste en trabajar desde casa si es posible, evitar el transporte público, ir en auto, caminando o en bicicleta. Las personas ya podrán salir al parque y practicar deportes, pero solo con integrantes de su vivienda. Este simplemente no es el momento para terminar el bloqueo esta semana. En el paso 2, tan pronto como el 1 de junio, después del primer semestre, creemos que podemos estar en condiciones de comenzar la reapertura gradual de las tiendas y regresar a los alumnos de primaria a las escuelas. En la tercera fase, algunos restaurantes podrían abrir hasta el 1 de julio. Boris Johnson advirtió que para hacer cumplir esas reglas aumentarían las multas para la pequeña minoría que no las obedezca, informó Elizabeth Ortiz. Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica de Honduras, también nos presenta el reporte más actual de lo que está ocurriendo en este país. Adelante, Naomi, te escuchamos. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. En estos momentos, nuestro país lamentablemente ha llegado a los 2.000 casos de COVID-19, con la lamentable pérdida de más de 100 personas que han fallecido debido a este virus. Por otro lado, nos alegramos al poder decir que más de 200 personas han logrado tener una recuperación exitosa. De los casos positivos, 253 se encuentran hospitalizados, 6 en estado grave y 11 en cuidados intensivos. Debido al alto número de casos, la alerta roja se mantiene para los 18 departamentos del país, hasta el 17 de mayo por los momentos. Los permisos de salida se mantienen de la misma manera que la semana pasada. Cada día tiene asignado un número de terminación por tarjeta de identidad. Los números correspondientes a esta semana son: lunes 11, terminación 6, martes 12, terminación 7, miércoles 13, terminación 8, jueves 14, terminación 9, viernes 15, terminación 0. Y de esta manera quedamos a la espera de las nuevas indicaciones de salida para la próxima semana por parte del gobierno. En San Pedro Sula ya funciona uno de los centros de atención provisional donde atenderán pacientes que comiencen a presentar síntomas y no pueden ser atendidos en el Hospital General. Esta clínica tiene la capacidad para albergar al menos 20 personas. Por otro lado, podemos mencionar que ante la pandemia que nuestro país atraviesa, los diputados del Congreso Nacional, en una sesión virtual, aprobaron este sábado la extensión de 45 días del vacatio legis del Código Penal de Honduras, tiempo en que diversos sectores deberán presentar argumentos sólidos y propuestas para mejorar esta normativa. Con esta ampliación, el nuevo Código Penal de Honduras entrará en vigencia el próximo 25 de junio. Esto se realizó luego de intensos cabildeos y conversaciones del más alto nivel y luego de valorar los planteamientos formulados por organizaciones gremiales y de la sociedad civil.
Queremos reiterar a la población que ante esta pandemia mundial lo más importante es quedarse en casa, así como la importancia de la higiene, lavado continuo de manos en caso de ser necesario de salir de casa, utilizar obligatoriamente mascarilla y guantes, distancia social entre personas de al menos 2 metros. En caso de presentar síntomas de COVID-19, llamar al 911 para atención médica. Para Coronavirus, la pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Regresamos a esta mesa de trabajo con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, pues prácticamente nos acercamos ya al final del programa. ¿Alguna reflexión sobre lo que estos modelos matemáticos han dicho, sobre todo para América Latina, que es donde actualmente está ya enfocándose, digamos, el epicentro de la pandemia y donde estamos también en la etapa más crítica de la enfermedad, doctor? Son muy útiles, son particularmente herramientas para tomar acciones de forma oportuna. No son exactos, se tienen que estar recalculando de manera frecuente con propósitos de tomar en cuenta diversos escenarios y además cuando se implementan medidas de acuerdo al modelo predictivo anterior, ahora hay que recalcular para ver esta medida adoptada cuánto impactó. Es una forma de valorar que la medida haya tenido impacto. Segundo, los modelos matemáticos de predicción deben considerar múltiples variables, como ya lo comentamos, porque mientras más variables, y siendo estas de peso, y siendo estas variables comprobadas científicamente, entonces le dan posibilidad de mayor éxito al modelo predictivo. Y el otro factor que se debe considerar es no deben llevar a una falsa confianza ni a los tomadores de decisión y tampoco a la población que está siendo afectada por ese fenómeno de salud pública, porque luego ocurre que entonces un modelo predictivo anuncia que de forma mucho más temprana va a desaparecer o va a romper la curva epidémica y entonces en automático puede haber exceso de confianza en la población. Entonces siempre hay que decirle a la población que es un modelo predictivo, que puede ocurrir algo diferente dependiendo de muchos factores o que afortunadamente la predicción es que va a ir muy bien siempre y cuando cumplamos con esto durante tal o cual periodo. O sea, hay que decirlo de forma completa para que así todos participemos o colaboremos, ya sea para modificar el modelo predictivo en bien o para que se logre el objetivo planteado en ese modelo predictivo. Claro, doctor, usted lo acaba de decir claramente, el guardar las expectativas, es decir, no tener muchas expectativas sobre estos modelos porque se pueden cumplir, pero como bien lo decía, son una simple predicción, entonces no podemos asegurar que así ocurrirá y lo hemos visto cómo estos modelos se han comportado de manera distinta, incluso en un mismo país. Claro. En el caso de México, tendríamos que ponerlo como ejemplo, donde cada estado, los diferentes estados se han comportado de manera distinta. Algunos están ya pasando por la etapa más alta de la pandemia, otros ni siquiera han entrado y falta todavía algunas semanas para que entre. Es decir, que lo más importante me parece, doctor, es este llamado a la población a mantenerse bien informados y sobre todo el no relajar las medidas, porque muy probablemente pues esto continuará, como se ha dicho, doctor, al menos quizá durante todo el año. Así que, doctor, sí, como siempre, un gusto que nos haya acompañado. Con mucho gusto, Belén. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de despedirnos, disculpe usted, una vez que un paciente es infectado por el coronavirus, se produce una reacción en cadena del organismo para combatir el patógeno, una respuesta inmune que en un principio suele durar entre los 15 y 21 días.
El sistema inmunitario protege continuamente al cuerpo humano de las enfermedades infecciosas, las bacterias, los virus y los parásitos. Existen dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que es la primera línea de defensa. Son las barreras físicas, como la piel y las mucosas, las barreras fisiológicas, como las lágrimas y la saliva, y las células que destruyen los agentes patógenos que se desplazan en el cuerpo. La inmunidad adquirida es la que se desarrolla cuando las amenazas de los agentes específicos que ingresaron al cuerpo son procesadas y se crean anticuerpos para destruirlas. Estas amenazas son recordadas y reconocidas para ser combatidas durante la próxima aparición. La clave del sistema inmunitario es el sistema linfático. Los ganglios linfáticos filtran los microorganismos de la sangre. La médula ósea produce células madre que pueden convertirse en glóbulos rojos y blancos. Los macrófagos se desplazan en el cuerpo en búsqueda de agentes patógenos. El vaso almacena y produce glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, identifican y eliminan los agentes patógenos. Los basófilos alertan cuando un invasor aparece. Los eosinófilos atacan y matan a los parásitos. Los neutrófilos acuden a los sitios de inflamación aguda. Los linfocitos B crean anticuerpos para enfrentar amenazas específicas, mientras que los linfocitos T destruyen las células infectadas. Hasta aquí llegamos con este programa especial. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos en el inicio de este programa especial. Nos trasladamos hasta Roma, Italia, desde la ciudad de Los Ángeles. Declaró estado de emergencia y viajamos ahora hasta Colombia, nuestro enlace acostumbrado hasta Ginebra, Suiza. Este virus estará con nosotros durante un largo tiempo. 2.000 personas enfermas del COVID-19. 2.434 hospitalizados. Ya hay unos 3.300 contagiados. El cierre de los colegios. En China hay más de 3.000 muertos. El número de infectados podría dispararse. Otro factor de riesgo. Y dificultad respiratoria. Pregunta concreta, ¿es pandemia o no lo es? Proteger al personal médico, al personal de salud. Es una enfermedad indistinguible de otra enfermedad que cause infecciones del tracto respiratorio superior. Posibilidad de que el paciente tenga infección por coronavirus. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son